Bueno, el tema de hoy tiene que ver con la división del sistema nervioso. ¿Cómo se divide el sistema nervioso? En primer lugar es lo que vamos a ver. Y aquí tenemos la división del sistema nervioso. Se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Esos son lo que significa las siglas que ustedes ven aquí. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. A su vez, el sistema nervioso central se divide en dos partes, el encéfalo y la médula espinal. Encéfalo y médula espinal. El encéfalo y la médula espinal tienen la característica de estar cubiertos por hueso, es decir, todo lo que cubre el cráneo, así como la columna vertebral, va a tener que ver con el sistema nervioso central. Y el encéfalo en particular está compuesto por tres elementos: el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Estos elementos son los que están a nivel del cráneo. Es decir, que si yo les pregunto qué es lo que hay en la cabeza, ustedes no me pueden decir el cerebro solamente, porque no solo hay cerebro, sino que también hay cerebelo y hay tronco cerebral. Esos tres elementos componen lo que es el encéfalo. O sea que lo correcto es que en el cráneo tenemos el encéfalo, porque estamos mencionando ya allí los tres elementos. La médula espinal es el otro elemento que está a lo largo de toda la columna vertebral. El sistema nervioso periférico ya no está cubierto por hueso y tiene que ver con los nervios, ¿no? Los nervios, para que ustedes se imaginen, y de una manera burda, les voy a decir que los nervios son como los cables de electricidad, es típico. Es decir, un forrito y adentro un montón de filamentos de cobre, así es el cable de electricidad, y los nervios más o menos son lo mismo, tiene una vaina de mielina, como la hemos visto anteriormente, y en su interior un montón de filamentos que serían las prolongaciones neuronales. Así son los nervios, y vamos a ver que al sistema nervioso periférico le corresponden los nervios craneales. ¿Por qué son nervios craneales? Porque salen del cráneo. Los nervios que salen de los elementos del cráneo van a llamarse nervios craneales o pares craneales, y son 12 pares craneales. Siempre van a ser pares porque uno es derecho y otro izquierdo. Solo tenemos derecha e izquierda. Por eso son nervios craneales, pero en pares. 12 pares de nervios craneales. En cuanto a los nervios que salen a nivel de la columna vertebral, ya tenemos que mencionarlos como nervios espinales, o también llamados nervios raquídeos, porque salen del raquis o de la columna vertebral. Nervios espinales, de la espina vertebral, o nervios raquídeos es lo mismo. Y son 31 a 34 pares de nervios espinales. 31 a 34 pares de nervios craneales. Entonces, esos nervios constituyen el sistema nervioso periférico, y por otro lado vamos a tener al sistema nervioso autónomo. Como su nombre lo dice, autónomo es la parte del sistema nervioso que permite que haya órganos en nuestro ser, en nuestro interior, que funcionen automáticamente. Por ejemplo, los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado, los intestinos funcionan de forma automática. No estamos pensando, bueno, ahora quiero que lata 10 veces mi corazón en un minuto. No decimos eso. ¿Por qué? Porque todos esos órganos vitales están gobernados por una parte del sistema nervioso llamado sistema nervioso autónomo, o también sistema nervioso vegetativo, autónomo de automático y vegetativo. A su vez, ese sistema nervioso autónomo tiene otros dos subsistemas llamados sistema simpático y un sistema parasimpático. Tienen funciones opuestas que ya en su momento la vamos a ver, pero constituyen y forman parte del sistema vegetativo o sistema nervioso autónomo.
Quiero recordarles que cuando hablábamos del desarrollo embriológico, también decíamos que el tronco cerebral estaba formado por 3 porciones, cuando hablábamos del desarrollo, y decíamos que de arriba hacia abajo las porciones del tronco cerebral son el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Estas 3 porciones forman el tronco del árbol, les decía yo. No se olviden entonces que esta es la división del sistema nervioso que vamos a tomar en cuenta. Esto es lo que ustedes tienen que saber de memoria. ¿Cuáles son las partes del sistema nervioso? Ustedes tienen que mencionar todas estas partes. ¿Estamos? Ahora vamos a empezar a desarrollar cada una de ellas. Tenemos que ir desarrollando el sistema nervioso central, el periférico, el autónomo. Anatómicamente lo tenemos que desarrollar y algo de funciones vamos a ver. Y hoy empezamos de abajo del sistema nervioso central a partir de la médula. Así que vamos a empezar la descripción anatómica comenzando por el sistema nervioso central. Específicamente vamos a hablar de la médula espinal. Vamos de acá abajo hacia arriba. Entonces, la médula espinal, como una pequeña definición, vamos a decir que es una formación cilíndrica a lo largo de la columna vertebral, por lo que, visto de perfil, tiene varias curvaturas siguiendo las de la columna. De perfil es un cilindro que sigue a lo largo de la columna vertebral. Y eso tiene que ver con lo que es la configuración externa, porque cada vez que hablemos de un órgano del sistema nervioso, vamos a describir su configuración externa, es decir, cómo es por fuera, todo lo que hay por fuera del órgano, y después vamos a describir la configuración interna, es decir, qué hay en su interior. Tenemos que abrirlo y mirar adentro qué es lo que hay, entonces allí vamos a describir la configuración interna. Pero ahora nos ocupa, y todo lo que vamos a decir ahora, tiene que ver primero con la configuración externa, todo lo que se ve por fuera. Y empezamos diciendo eso, que es un cilindro que se encuentra a lo largo de la columna vertebral, siguiendo las curvaturas de esa misma columna. Es la porción del sistema nervioso central situada dentro del conducto vertebral, y yo les decía que el sistema nervioso central estaba protegido por hueso. Bueno, la médula espinal está protegida por la columna vertebral. Esta columna vertebral que no solo nos sostiene el tronco del cuerpo humano, sino que también protege a la médula espinal. También se lo puede llamar conducto raquídeo, porque viene del raquis, porque viene de la columna vertebral. ¿Y de dónde hacia dónde va? ¿Cómo se extiende? Se extiende desde el agujero magno, y aquí, ¿dónde está el agujero magno? El agujero magno está en la unión de la cabeza con el cuello. Allí, en la unión de la cabeza con el cuello, en el hueso occipital, si ustedes pueden ver allí en la figura, hay un foramen o un agujero grande. Foramen o agujero es sinónimo, es lo mismo. Foramen magno, un agujero grande, allí en la unión de la cabeza con el cuello. Allí comienza la médula espinal y se extiende hasta la altura de L1, L2 en el adulto. O sea, hasta el final de la primera vértebra lumbar o mitad de la segunda vértebra. Quiero aclararles por qué mencionamos L1, L2, porque a las vértebras la numeramos, es decir, a todas esas vértebras que están allí a nivel de la cintura, a nivel lumbar, le vamos a poner nombre y son 5, entonces le decimos lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5. Pero para decirle más fácil le decimos L1, L2, L3, L4, L5. Y la médula llega su extensión desde el agujero magno hasta L1, L2, es decir, hasta la parte final de la primera vértebra lumbar o L1 o hasta la mitad de la segunda vértebra lumbar o también podemos decirle L2. Esa es la extensión que sigue entonces la médula espinal. Fíjense que vista de frente o de atrás, pero una vista frontal, vamos a ver que la médula mide aproximadamente unos
42 centímetros en los varones y 42 centímetros en las mujeres, pero esto estamos hablando de personas adultas. Y obviamente que es relativo porque depende también de la altura de cada persona. Pero bueno, en promedio le vamos a poner esas medidas. Lo más importante es que, vista de frente, también vamos a ver dos abultamientos. Uno que está a nivel cervical, que es un abultamiento cervical, y otro que está hacia su parte final, llamado abultamiento lumbar. Hay un engrosamiento allí que le da la característica imagen a la médula. ¿Y eso por qué es así? Porque allí, en ese lugar, en el abultamiento, es porque hay mayor cantidad de neuronas. Hay muchas más neuronas que en otra parte de la médula, y eso es así porque es necesario para los movimientos tan complejos que realizan nuestros miembros superiores, o nuestros brazos, nuestras manos, y nuestros pies, y nuestros miembros inferiores, o nuestras piernas, realizan movimientos realmente variados y complejos, de tal manera que por eso necesitan mayor cantidad de neuronas. Y justamente ahí, a nivel de la médula cervical y a nivel de la médula lumbar, allí es donde se encuentran las neuronas, que después con sus prolongaciones van a formar los nervios que van a ir hasta esos lugares, hasta la mano o hasta el pie, hacia abajo, y de esa manera las neuronas que están allí son en mayor cantidad para que pueda hacer los movimientos más complejos y variados que realizan esos miembros. Finalmente, la médula termina en forma de cono. Si ustedes prestaron atención al dibujo anterior, que les muestro de nuevo, fíjense ustedes cómo termina en forma cónica, en forma de un cono. Termina en forma de un cono llamado cono medular, y ese cono se une allí a un filamento delgado pero grueso, perdón, delgado pero duro, un filamento que se extiende hasta el coxis, hasta el huesito final, perdón, hasta el huesito allí, ese que duele mucho si te caes sentado. Bueno, ese huesito, hasta allí llega entonces el filum terminalis. Entonces, el cono medular y el filum terminalis. Pero no todo es cono y filum terminalis, que acá lo vemos al cono, y acá también vemos el filum terminal en color blanco, sino que también a sus costados hay un montón de raíces nerviosas que se originan de la médula, obviamente, y que van a ir a buscar sus orificios de salida de la columna, y toda esa maraña de nervios raquídeos se llama cola de caballo. Entonces, por eso representamos en este dibujo aquí una línea que nos marca la altura de L1, L2, hasta donde llega la médula que decíamos hoy, pero después continúa con un montón de raíces nerviosas que van a ir buscando sus orificios de salida a las diferentes alturas del resto de la columna, y se llama a todo eso cola de caballo o cauda equina. ¿No? Parece un nombre raro, pero se menciona cola de caballo o cauda equina, se puede decir tranquilamente cualquiera de las dos formas. A medida que va pasando por la columna, la médula deja salir lo que se conoce como los nervios raquídeos, lo que decíamos recién. La médula recorre toda la columna y a diferentes alturas, tanto a nivel del cuello, del tórax, de la cintura, va dejando salir esas raíces nerviosas que son los cables que salen de la médula, que nos conecta al cerebro con lo externo. Y para poder entender un poquito más cómo se llaman esos nervios raquídeos, les muestro este dibujo. Está del lado izquierdo, es para ver las vértebras que nosotros tenemos en la columna. Fíjense ustedes que en el cuello se llaman vértebras cervicales. Y tenemos 7 vértebras cervicales. Y las denominamos como C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Es decir, significa cervical 1, cervical 2, cervical 3, etc. Entonces, son 7 vértebras cervicales. Y a nivel del tórax, aquellas vértebras que pasan por el tórax se las llaman vértebras torácicas. En la región torácica
en vértebras torácicas. Torácica 1, torácica 2, torácica 3, pero para que sea más fácil, decimos solamente T1, T2, T3, T4, T5, T6, etc. Son todas las vértebras que atraviesan o que van a estar a nivel del tórax. Después, cuando llegan a la cintura, pasaron el tórax, ya tenemos las vértebras que son llamadas vértebras lumbares, y allí, como les decía hoy, llamamos lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, 4, 5, o L1, L2, L3, L4, L5. Lo mismo ocurre a nivel de la columna sacra, en el sacro, que es ya a la altura de la cola. El sacro es el que nos da la forma de la cola. Aquellos que tienen más o tienen menos va a depender un poco también del sacro, y ahí vamos a tener que tenemos 5 vértebras, y para, en lugar de decir sacro 1, sacro 2, sacro 3, sacro 4, sacro 5, decimos S1, S2, S3, S4 y S5, porque son vértebras que están todas fusionadas y forman el hueso sacro. Y lo último de todo, el huesito ese espinal, que duele mucho cuando nos caemos sentados, como les decía, hoy se llama coxis, y el coxis puede ser solamente una vértebra, como puede llegar a tener hasta 3 vértebras. ¿Por qué es importante esto? Porque los nervios raquídeos o los nervios espinales van a recibir el nombre de acuerdo a la altura de la vértebra o de la columna que salen de allí. Por ejemplo, aquí tenemos en verde la médula que pasa por las cervicales, en azul la médula que pasa por el tórax, y en otros colores la que pasa a nivel lumbar y sacrococcígeo. Y entonces miramos el cuadro aquí abajo y a la derecha, donde vemos que en verde vamos a tener nervios cervicales, que son 8. Fíjense, esta es la única variante. ¿Por qué? Porque tenemos 7 vértebras cervicales, pero son 8 los nervios cervicales, porque justo allí en C1 sale una por C1 arriba y una por debajo de C1. Entonces C1 tiene un nervio por arriba y un nervio por abajo, y las otras tienen solo uno por debajo. Entonces eso hace un total de 8 nervios espinales. Con respecto a los nervios a nivel del tórax, coincide con la cantidad de vértebras. Fíjense ustedes que son 12 vértebras torácicas, hay 12 nervios raquídeos. En cuanto a los nervios lumbares, en los nervios lumbares son 5 vértebras lumbares y solamente tenemos 5 nervios lumbares. Lo mismo ocurre con las vértebras sacras, solamente tenemos 5 vértebras sacras, y aquí vamos a tener 5 nervios sacros. Con el coccígeo podemos decir que es la segunda variante o la segunda característica. Algunos tienen un solo hueso y un solo nervio, y otros tienen hasta 3 huesitos y 3 nervios coccígeos. Por eso cuando uno hace la suma se va a ver que puede tener hasta 33, 34 nervios raquídeos, como incluso mencionamos recién en la clasificación. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, decíamos que había 12 pares de nervios craneales y de 31 a 34 nervios raquídeos. Bueno, estos son los nervios raquídeos. ¿Cómo se forma un nervio? Aquí es cómo se forma el nervio. Vamos a ver que el nervio espinal o raquídeo se forma por la unión de una raíz dorsal, o sea que está en la parte de atrás, en la parte posterior, una raíz nerviosa que está en la parte posterior, con la unión de una raíz que está en la parte anterior de la médula, es decir, una raíz ventral o anterior. Se une la raíz dorsal con la raíz ventral y forman un solo nervio, que es el nervio espinal. Y la característica principal aquí es que la raíz dorsal o la raíz posterior de la parte de atrás de la médula tiene una dilatación ahí, que es una dilatación llamado ganglio espinal. Ganglio espinal. Ese ganglio espinal va a estar lleno de neuronas ahí adentro. Todo ganglio nervioso o ganglio espinal tiene neuronas en su interior. Entonces, repito, cómo se dividen, cómo se forma el nervio raquídeo por la unión de una raíz posterior con una raíz anterior. Así forman el nervio espinal. El último detalle para la configuración externa, estamos hablando solamente de la configuración externa, es que tenemos un surco todo a lo largo del cilindro medular.
tenemos un surco en la parte de adelante, un surco bien marcado en la cara anterior de la médula, y profundo, ancho y profundo, llamado surco medio anterior. Porque está en el medio, porque está en la cara anterior, se llama surco medio anterior. Pero también tenemos un surco que está en la parte posterior, es decir, un surco que está en el medio y en la parte posterior, entonces se llama surco medio posterior. Estos dos surcos también se ven en la configuración externa. Viéndolo por fuera, vemos a esos dos surcos. Hablamos ahora de lo que hay adentro, y para saber lo que hay en la configuración interna, tenemos que partir aquí la columna por la mitad y mirar qué hay adentro de la médula. Y nos encontramos que la médula, con su sustancia gris y sustancia blanca, tiene una disposición particular. Fíjense ustedes que la sustancia gris se acumula en forma de H. En forma de H, algunos románticos dicen en forma de ala de mariposas. Pero bueno, vamos a decir en forma de H. La sustancia gris, ustedes ya saben lo que es, ya lo hablamos, y decíamos que todo lo que es gris tiene que ver con cuerpos neuronales, y todo lo que es blanco tiene que ver con las prolongaciones neuronales, que es una vaina de mielina que le da el aspecto blanco. Pero bueno, hablemos entonces de esta sustancia gris que está compuesta de cuerpos neuronales y células de la glía. Fíjense ustedes aquí que esta forma de H se divide por una línea imaginaria que pasa por el medio de la sustancia gris, también llamada comisura gris. Vamos a dividirla en astas. Astas anteriores, lo que está por delante, en la cara anterior, que es esto, y astas posteriores, lo que está en la parte posterior. O sea que esta sería la asta anterior, esta sería la asta anterior, una derecha y otra izquierda. Esto sería asta posterior, esta es asta posterior, esto es asta posterior, una derecha y otra izquierda. Astas o cuernos, que es lo mismo, van a haber libros que dicen cuernos anteriores y cuernos posteriores, que es sinónimo de astas. Ustedes menciónenlo como mejor les parece, pero bueno, cuernos, ya ven, no nos salvamos de los cuernos, pero para que no les impresione a nadie, le vamos a decir astas. Entonces, astas anteriores es importante porque todas las astas anteriores, tanto derecha como izquierda, tienen neuronas motoras, y las astas posteriores, todas estas astas posteriores, tienen neuronas sensitivas. Y fíjense cómo la raíz dorsal, con el ganglio, la raíz ventral, para formar el nervio raquídeo que decíamos hoy, se unen a estas astas. Así que tenemos astas anteriores y astas posteriores. Astas anteriores de sustancia gris, la H, que son neuronas motoras, y astas posteriores de la H, que son sensitivas. Pero también no tenemos que olvidarnos que a cierto nivel de la médula, también tenemos lo que se llaman astas laterales. Astas laterales. Aquí hay una asta lateral, que es derecha, otra asta lateral, que es izquierda. ¿Y qué hay en esa asta lateral? Hay esto. Hay neuronas del sistema vegetativo o del sistema nervioso autónomo. Es decir, son neuronas que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Pero solamente hay astas laterales en la médula desde T1, o sea, desde la primera vértebra torácica hasta la primera vértebra lumbar. Solamente esa extensión de la médula es donde hay astas laterales, y también a nivel de S2 a S4. Solamente a esos dos niveles es donde hay astas laterales. Entonces, en resumen, vamos a decir que tanto a nivel de las astas anteriores tenemos neuronas motoras, como en las astas posteriores tenemos neuronas sensitivas, y en las astas laterales tenemos neuronas vegetativas. Muy bien. Aquí vamos a ver cómo se dispone la sustancia blanca. Ahora, la sustancia blanca. Primero, quiero aclararles que en el medio hay un resto, fíjense ustedes, hay un resto del conducto del tubo neural que se llama canal central o conducto del epéndice.
Lo que rodea a la sustancia gris en forma de H es sustancia blanca y se dispone en cordones, se llaman cordones. Todo lo que está adelante, fíjense ustedes que esta es la cara anterior, esto que está acá es anterior, porque está la fisura ancha, profunda, esto se llama cordón anterior. Lo que está al costado se llama cordón lateral y lo que está en la parte de atrás se llama cordón posterior. Así se dispone la sustancia blanca en cordón anterior, lateral y posterior. Finalmente vemos que el sistema nervioso central está envuelto en membranas, una arriba de la otra. Hay 3 membranas, una arriba de la otra. La más superficial de todas, aquí en el corte se ve, se llama dura madre. La dura madre es la membrana que reviste a la médula espinal, también al encéfalo, y en forma, la protege de todo lo externo, es la médula, perdón, es la dura madre. La dura madre, que es la más gruesa de todas, la que le sigue, que está por debajo de la dura madre, es la aracnoides. La aracnoides, su nombre viene de arácnidos, ¿por qué? Porque tiene una forma de telaraña, porque los vasos sanguíneos van por ella y se llama entonces aracnoides. Y la última, fíjense ustedes, la que está bien pegada al órgano, se llama pía madre. La pía madre que contiene al órgano. Muy bien. Y finalmente, esto que ven acá es un resumen de lo que estuvimos viendo recién, de todo la configuración externa y la configuración interna de la médula, como para que lo analicen. Y finalmente, para hablarles someramente de la función de la médula espinal, tenemos que decir que es un lugar de conducción, es decir, las vías sensitivas y las vías motoras la atraviesan, es decir, aquellas vías, esos nervios que van de afuera hacia el cerebro, y aquellos que vienen del cerebro hacia afuera tienen que atravesar cada uno de ellos a la médula espinal. También es un centro de reflejos, esos reflejos que nosotros tenemos, aquellas reacciones que hacemos sin pensar, tiene que ver con la médula espinal, y finalmente que la sustancia gris de la médula en su parte anterior tiene funciones motoras, en su parte posterior funciones sensitivas y en su parte lateral funciones vegetativas. Muy bien, entonces aquí llegamos hacia el final de nuestra clase. Vamos a dejar de